Hola, y como siempre, bienvenido a las 3:33. En esta ocasión, queremos presentarles un testimonio que agradecemos infinitamente el voto de confianza de poderlo compartir en el canal. Así que, si tú también quieres compartir en este espacio algún suceso tuyo, te invitamos a que nos escribas en alguna de nuestras redes sociales. Tenemos el correo lahoramuerta333@gmail.com, la página en Facebook, las 333, y nuestro server de Discord. Los enlaces aparecen en la descripción. Antes de pasar al relato, te recordamos que no olvides suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones, darnos like y dejarnos un comentario aquí debajo de este video. Lo que estoy por contarles es el recuento de experiencias que han pasado a lo largo de mi vida. Aunque en la actualidad mi situación con respecto al pasado ha mejorado bastante, ya que de hecho puedo decir que me encuentro en una etapa muy feliz de mi vida, a veces el recuerdo y la sombra de aquello que me acecha todavía de repente me sigue perturbando. Desde el momento en que mis padres, por cuestiones de azar, se conocieron, contrajeron nupcias y vine yo al mundo. A grandes rasgos, este hecho nunca le cayó bien a mi abuela paterna, la cual nunca aprobó a mi mamá y menos a mí y a mis hermanos, por lo cual no era muy común que nos reuniéramos con esa parte de la familia. Pero cuando lo hacíamos, éramos nosotros los que íbamos a visitarla a ella y a mi abuelo a su casa, la cual es una casa muy grande y espaciosa, ubicada en una de las partes más tradicionales de la ciudad en la que yo radico. Yo de alguna manera no me sentí nunca bienvenida en esa casa. Sentía muchas sensaciones raras, especialmente en determinadas partes de la casa, pero lo que más me inquietaba era lo que sentía cada que pasaba por un cuarto en especial. Durante varios años tuve un sueño que se repetía al menos una vez cada año. Me soñaba entrando a la casa de mi abuela, pero la soñaba vacía y algo deteriorada. Yo siempre me dirigía a un cuarto que está al fondo del pasillo más largo de la casa, y cuando llegaba ante la puerta de la habitación, esta tenía un rótulo que decía: bienvenido al cuarto de los muertos. En el plano real, a mí ese cuarto siempre me genera mucha incomodidad, ya que es un cuarto que solo alberga tiliches y demás cosas viejas de mi abuelo. Pero yo cada que paso por ahí, en todas las veces, he sentido que al fondo de ese cuarto hay algo que me vigila y me siento muy incómoda. Si lo tuviera que describir a detalle, diría que lo más parecido a estar al pie de ese cuarto es la sensación de tener varias miradas clavadas en mí. Por esta razón, yo evito en la mayor medida de lo posible pasar por esa habitación cuando voy de visita a esa casa. Pero volviendo a los sueños, en ellos cuando me pongo a la puerta del cuarto de los muertos, esta de la nada se abre por sí sola, de una manera lenta, mientras suenan los chirridos de los goznes de la puerta. Al inicio en su interior es solo penumbras, pero de repente la habitación se ilumina de una luz rojiza profunda y pesada. Cuando eso pasa, tengo la sensación de que sin haber entrado por mi propio pie, ese cuarto se encarga de jalarme y hacerme entrar a la fuerza. Una vez adentro, a mi alrededor se escuchan risas y murmullos, a pesar de que solo puedo vislumbrar la extraña luz de la habitación. Todo esto, cabe aclarar, no sucede en un solo sueño, sino en varios. Para explicar de mejor modo esas pesadillas que me ocurrían cada cierto periodo, estas funcionaban algo así como jugar un videojuego de misiones, con varios niveles que hay que ir desbloqueando. Por lo cual, la última de esas pesadillas fue cuando en un sueño de aquella habitación vi una escena por demás dantesca, ya que el suelo sobre el que estaba posada estaba lleno de muchísimos cadáveres en distintos grados de descomposición, los cuales aún podían moverse, quejarse y murmurar un montón de cosas y de lamentos.
En aquel último sueño, cuando quería dar marcha atrás, un esqueleto me trató de detener e incluso pudo acercarse a mí y hasta me llegó a tocar el hombro. Poco tiempo después de esa pesadilla, yo se la conté a un familiar creyente del significado de los sueños, y como por arte de magia, dejé de soñar con esa situación, pero la habitación en la vida real sigue siendo un lugar que a mí me perturba. Al paso de los años, la ama de llaves de mi abuela falleció. Era una señora que, a pesar de los lazos sanguíneos, los cuales no tenían nada en común con nuestra familia, no dejó de ser alguien muy apreciada por todos, debido a la gentileza y cariño con el cual a todos nos trató, por lo cual su fallecimiento nos embargó a todos de pena y también, por eso mismo, nosotros nos hicimos cargo del funeral. En conjunto tomamos la decisión de cremarla y conservar la urna de las cenizas en la casa de mi abuela. Aquel día, después de que volvimos del crematorio de nuevo a la casa de mi abuela, decidimos finalizar ese día haciendo un brindis a su memoria. En ese momento yo esporádicamente volteé hacia la cocina, el lugar preferido del ama de llaves de mi abuela, y puedo jurar como la vi a ella entrar y jalar una silla del comedor para sentarse. Primeramente no reaccioné sobresaltada, ya que eso se me hacía lo más normal, pero cuando caí en cuenta de que estábamos reunidos justamente porque ella había fallecido, el alma se me cayó a los pies. Y cuando volví a mirar a la cocina, la silla que había movido la ama de llaves seguía fuera de su sitio. Poco tiempo después, algo similar me volvió a pasar. Mientras ayudaba en la cocina, estaba haciendo algo que me tenía agachada y cuando levanté la mirada, de repente me topé con la cara del ama de llaves más o menos cara a cara. Fue tal el susto que esa aparición me causó que hasta se me bajó la presión. A continuación, quiero compartir mis experiencias más perturbadoras, las cuales sucedieron cuando yo era adolescente. En aquel entonces yo conocí a un sujeto mayor que yo, con el cual tuve una relación sentimental sumamente violenta en varios aspectos, los cuales ahora no vale la pena ahondar. Pero lo que sí me gustaría compartir es que ese sujeto, para retenerme a su lado, se valió de distintos trabajos de brujería para hacerme varios amarres y demás cosas muy retorcidas y oscuras. Recuerdo cómo él era muy insistente cuando empezábamos a andar en que yo comiera o bebiera cosas que él traía solo para mí. Él me llevaba agua o postres y a base de chantajes y demás tácticas de persuasión ponía mucho énfasis para que yo comiese y bebiese todo lo que él me daba. No sospechaba en ese momento de sus malévolas intenciones. A medida que pasaba el tiempo, con aquella expareja poco a poco mi ser se iba ensombreciendo, en el sentido de que poco a poco la demás gente me dejaba de hablar, y yo tenía pensamientos muy extraños. Pensaba que la única persona que me quería en el mundo era él, y que el resto de las personas, incluidos mis padres, no tenían ninguna clase de afecto o importancia hacia mí. El único que me entendía, el único que me podía apreciar y la única persona a la cual yo podía recurrir, querer y confiar era él y nadie más. Todo eso era un torbellino de emociones negativas que de cierto modo sentía que eran ajenas a mí. No obstante, no sabía por qué las sentía tan intensamente, y estas empeoraban con el modo en que el sujeto me trataba, ya que él se encargaba de convencerme de que todos los demás en mi familia o de mis conocidos no me apreciaban como él en cambio sí lo hacía. Y desgraciadamente yo creía en él, a pesar de lo mal que era su trato hacia mí, ya que incluso yo lo excusaba y veía eso como una manera en la que él me demostraba su supuesto amor y que yo no tenía ningún derecho a reclamarle. Hubo una ocasión en que se presentó la oportunidad de hacer un viaje familiar al extranjero. Para mí, fue una sensación de un contraste muy marcado, el cómo después de unos días en los que yo estando fuera de su alcance y con tanta distancia de por medio, de repente en mi interior se sentía como si de nueva cuenta todo volviera a funcionar bien. Me sentí otra vez plena y segura de mí misma, respaldada y querida por mi familia, como hacía mucho tiempo no lo sentía. Y bueno, a raíz de esa experiencia quizás por un momento supe que algo en mi vida no andaba bien. Pero cuando regresé, de nuevo toda esa marea de emociones negativas se cernió sobre mí
y volví a ser presa de la negatividad y de la pesadez que me asolaban. Los sucesos inusuales se presentaban 24/7. De día era muy común que voces que provenían de quién sabe dónde llamaran por mi nombre, especialmente cuando yo estaba sola. Mientras por las noches empecé a tener manifestaciones y perturbaciones grotescas. Muchas veces se me subía al muerto de una manera horrible, ya que no solo era la sensación de no poderme mover ni un milímetro, sino que además me sentía constantemente vigilada y a veces sentía un tacto que me ultrajaba. También en el silencio de la noche, varias veces escuchaba claramente el tic-tac de un reloj, el cual hasta mi papá fue capaz de escuchar también en una ocasión. Un día, aquella expareja terminó conmigo, alegando que yo ya no le servía más. Yo no lo tomé de la mejor manera. Lo busqué para reconciliarnos de cualquier modo, a lo que él, para aceptar volver conmigo, me puso como condición que me tenía que fugar de mi casa e irme con él. Yo totalmente cegada acepté, y quedamos en vernos en un punto de la ciudad en medio de la noche. Para esto me escapé de mi casa con un completo sigilo y en medio de la oscuridad esperé en el lugar en el que habíamos acordado que él pasaría por mí. Sin embargo, los minutos pasaban y no había señal alguna de que él se fuera a presentar e ir por mí. Cuando de la nada, un extraño hombre al cual yo no conocía, lentamente se empezó a acercar a mí. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.